Los Estados Unidos han sido ejemplo de poder y riqueza en la época contemporánea. Mucho han tenido que padecer para llegar a ser el país más poderoso del planeta. Algunas prácticas buenas y otras bastante malas les ha dado la capacidad para sobreponerse a casi cualquier situación. Todo país necesita una economía estable para que todo funcione adecuadamente. Y cuando hay colapsos económicos, es inevitable que la crisis financiera afecte a toda la sociedad. El día de hoy te presento la Gran Depresión de 1929 en 10 minutos. Situémonos en los maravillosos años 20, una época en que Estados Unidos era la tierra prometida de la que fluía leche y miel. Pese a que el gigante norteamericano participó en la Primera Guerra Mundial y tenía serios problemas con la mafia y el tráfico de sustancias ilegales, experimentó años dorados en que todo pintaba para bien. La prosperidad indicaba que era el mejor momento para llegar a ser rico. Estados Unidos registró un gran crecimiento económico por varias razones. Ser el principal comerciante de armas y productos alimentarios durante la Primera Guerra Mundial, la industrialización y la innovación técnica. Al haber finalizado la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastada en la miseria y adquirió grandes deudas por la compra de productos de todo tipo. Los ingresos de Estados Unidos crecieron desmedidamente y la demanda de fuerza de trabajo y producción hizo florecer a la industria. Empresas como Ford innovaron para reducir sus costes de fabricación, y el auto que antes era un lujo al alcance de unos pocos, llegó a convertirse en el favorito de las familias americanas para transportarse sin necesidad de carruajes. Fue el nacimiento del Modelo T. El hombre común de clase media tenía más que nunca las herramientas para amasar grandes fortunas. Wall Street se convirtió en el principal centro de especulación y todo mundo invertía en el mercado bursátil, aún sin ser expertos en la materia. Inversiones de cientos de dólares en bolsa se convertían en ganancias millonarias tras un par de años. Para promover la venta de acciones, se otorgaron compras a crédito y los banqueros emitían préstamos sin aval por la confianza en que todos ganarían. Por tal motivo, los deudores tendrían liquidez más que suficiente para cubrir sus compromisos financieros. El consumismo se hizo insignia de esta época, y las familias americanas se podían dar el lujo de comprar productos de todo tipo, aunque no los necesitaran. Para mantener las apariencias en la sociedad, todos querían tener un perfil de abundancia, y compraban todo cuanto fuera novedoso para elevar su estatus en su comunidad. Ser corredor de bolsa era el trabajo soñado, y muchos se preparaban académicamente para abrirse paso en el mercado bursátil. Los corredores de bolsa eran los más afortunados, porque ganaban gigantescas comisiones por la venta de acciones. Durante esta época se construyeron imponentes rascacielos, y la tasa de desempleo llegó a ser la más baja del momento. El gran escaparate de riqueza atrajo a inmigrantes de todas las nacionalidades, y participaron activamente en su búsqueda de fortuna. Las familias estadounidenses eran ignorantes en el tema de las inversiones, y compraban acciones al por mayor, dejando los ahorros de toda su vida en acciones basura. Que muchas personas con desconocimiento de economía y finanzas estuvieran metidas en negocios e inversiones solo podía prever lo peor. Algunos banqueros se dieron cuenta que su método de vender a crédito no era redituable y que las pequeñas obligaciones se convertían en grandes pérdidas. Solo unos pocos se dieron cuenta de lo que se aproximaba y vendieron sus acciones en el mejor momento, mientras la ignorante sociedad participaba comprando impulsivamente en el mercado bursátil. Los precios de las acciones fueron inflados por este motivo,
y todo lo que sube abruptamente termina cayendo de la misma forma. Finalmente, el 24 de octubre de 1929, se produciría la quiebra del mercado de valores de Nueva York. Aquel fatídico día sería llamado el Jueves Negro. El precio de las acciones comenzó a bajar rápidamente, y todos los que adquirieron un gran volumen de estas se empeñaron en vender para salvar su dinero. El miedo generalizado de la población causó repercusiones en Wall Street, y el precio de las acciones era cada vez más bajo, hasta que llegó el Martes Negro, cuando se perdieron cerca de 24,000 millones de dólares en una sola semana. Antes de que la crisis llegara a Estados Unidos, ya habían caído algunas bolsas de valores de países europeos que se encontraban en reconstrucción, como es el caso de Alemania en 1927, Gran Bretaña en el 28 y en febrero de 1929 en Francia. La sobreproducción de la industria provocó que no se recuperara la inversión por no tener clientes, y los obreros fueron despedidos por sus patrones para salvar sus empresas. La quiebra de la bolsa de valores y la pérdida de empleos dejó en la miseria a miles de familias que no podían comprar ni su comida. Curiosamente, había mucha comida debido a la sobreproducción agrícola, pero casi nadie tenía la capacidad económica para adquirirla. La gente no podía pagar sus deudas con el banco, y los banqueros inversores perdieron todo, produciéndose así la quiebra de miles de bancos. La repatriación de los fondos estadounidenses en Europa fue una medida arriesgada para tratar de salvar la economía, y dejó aún más en la miseria a quienes habían participado en la Primera Guerra Mundial. El número de exportaciones descendieron y se emplearon políticas proteccionistas en varias partes del mundo. En 1932 había más de 37 millones de desempleados en todo el mundo, y los paros laborales eran constantes. Algunos cuantos se suicidaron por haber perdido todo cuanto tenían. Algunas decenas de millonarios quedaron en bancarrota. Los comedores de beneficencia hicieron aparición por varios meses, para alimentar pobremente a las familias que no tenían sostén alguno. Era bastante común ver largas filas de hombres, mujeres y niños esperando un pequeño cuenco de sopa caliente. Herbert Hoover, el presidente de los Estados Unidos, fue ineficaz para solucionar el problema, y su popularidad bajó en gran medida por simular que no pasaba nada y que aún era un buen momento para invertir en bolsa. Las elecciones presidenciales fueron muestra de ello, y perdería ante Franklin Delano Roosevelt. El nuevo presidente implementó un modelo innovador para reanimar la economía estadounidense llamado New Deal. Las medidas empleadas fueron las siguientes, e hicieron que Estados Unidos se fuera recuperando poco a poco. Se prohibieron las exportaciones de oro, se crearon seguros para fondos bancarios, se redujeron los horarios de trabajo para que otras personas pudieran trabajar. Se abolió la venta de acciones a través de créditos, se limitó la producción agrícola y se favoreció por un corto tiempo a los monopolios. Los años 30 fueron años de recuperación y sanación para Estados Unidos y los países europeos, y favorecieron la aparición de movimientos comunistas y fascistas, que más tarde desencadenarían la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que se acerque una crisis financiera que deje al mundo sumido en la miseria? Me gustaría conocer tu opinión. Esto fue todo por hoy. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales activando la campana de notificaciones para que no te pierdas estos interesantes videos. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en el siguiente video.